Jehová Rafa. ¿Había escuchado eso antes? Rafa. También en el Antiguo Testamento, especialmente en el hebreo, depende de la forma en que Dios actuaba para con su pueblo, se le nombraba, se le ponía el nombre. Y Rafa significa sanador. Jehová, o Jehová sana. Jehová Rafa es Jehová sana o el Señor sana. Y eso es lo que vamos a estar viendo un poquito en esta mañana, cómo el Señor puede sanar las vidas. Y no me refiero específicamente al cuerpo, porque las vidas necesitan otro tipo de salud, que es lo que apunta la palabra de Dios. Pero antes de eso, voy a preguntar si alguna vez les tocó beber algo muy amargo. Muy amargo. Hay cloruro de potasio, creo que es. No, cloruro de magnesio. He probado alguna vez y es re amargo, tomas un poquito y te deja ese amargo por un buen tiempo. Pero aún me tocó también en la playa, a veces, no tanto acá en la parte de Colonia, sino un poco más para el este, que a veces no hay opción, sale uno de una ola y viene la otra y te tira y te hace tragar un poco de agua de esa salada. A veces es inevitable tener que tomar un vaso de agua amarga, un vaso de agua salada. Vamos a ver que no siempre podremos evitar la copa amarga. No siempre vamos a poder evitar ese trago que no queremos pasar en nuestra vida. Recuerdo el Señor Jesucristo allá en el Getsemaní orando antes del tiempo de la crucifixión, justo el momento anterior, y el Señor decía al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Y es cierto, como dice el himno, la copa amarga fue que Él por mí bebió. El Señor dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Era una copa muy amarga para pasar, para tomar. Pero no siempre se puede decir paso. ¿En cuántas ocasiones de la vida nos habrá gustado decir, paso, no quiero esto, no quiero lo otro, porque era un tiempo amargo, una copa difícil de tragar, pero no siempre lo podemos evitar? Vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 15, Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Sería muy fácil poder ser dueños de nuestras circunstancias y poder decir aquello paso al otro, esto sí lo quiero. A veces nos gustaría hacer eso. Y luchamos con nuestro interior, luchamos con nuestras emociones, luchamos con nuestro ser, queriendo poder determinar nosotros lo que nos sucede y lo que no nos sucede. ¿Qué copa tomamos y qué copa no tomamos? Dice ahí en Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron por 3 días por el camino, por el desierto, sin hallar agua. Y llegaron a Maras, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Cuando dice Jehová tu sanador, el original es Jehová Rafa. Rafa es la palabra que se traduce acá como directamente en su idioma como sanador, ¿no? ¿Qué venía pasando? Aquí en el capítulo 15, la salida del pueblo de Israel de Egipto. 400 años de esclavitud y opresión,
después salen, los persigue todo el ejército de los egipcios, abre el Mar Rojo, recuerda cuando toca con su vara, se abre todo el mar, cruza todo el pueblo como en seco, viene todo el ejército persiguiéndolo detrás y de repente se cierran las aguas y traga a todo el ejército de Faraón en aquel lugar. Fue una tremenda victoria para el pueblo de Israel, al punto que comienza el versículo 15, todo el capítulo 15 comienza con un gran cántico, un cántico que se conoce como el cántico de Moisés. Por ejemplo, dice los primeros versículos: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Jehová es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y sigue todo el cántico allí. Es precioso, me imagino esos corazones, me imagino la euforia que tendrían, la alegría, se mirarían para atrás, saltarían y se abrazarían. Lo hemos logrado, Dios ha estado con nosotros, Dios es nuestro Salvador. Precioso sería todo aquel tiempo del pueblo de Israel, pero de repente comienzan a avanzar 3 días nada más. Siguen avanzando y se quedan sin agua. Y llegan a un lugar donde el agua es amarga y le ponen el nombre de mar. No necesitamos, ni necesitan que yo les diga que cuando menos lo esperamos, viene la copa amarga. Cuando menos lo esperamos, tal vez en tu vida, ahora, o lo hayas pasado, o tal vez venga el día de mañana, no hemos terminado de festejar, no hemos terminado de celebrar tal vez una victoria, tiempo de alegría, tiempo de paz, tiempo de recogimiento, y venga esa copa amarga, la cual necesitamos beber. ¿Qué sucede cuando eso pasa? ¿Cómo reaccionaremos o cómo hemos reaccionado en el pasado? A veces lo primero que hacemos es autocompadecernos. ¡Ay, por qué a mí! ¡Ay, qué pasó! La autocompasión. Y a veces nos cerramos automáticamente a la solución de Dios. Nos olvidamos del cántico que habíamos tenido como pueblo. Un cántico de liberación, como cantábamos recién en el corito. Un cántico de salvación de parte de nuestro Dios. Es más, dice que el pueblo salió y empezó a murmurar. Ya, tempranito, 3 días ya de cántico, empezaron a murmurar contra Moisés. Porque ahora no tenían qué tomar. ¿Saben? Cuando viene a veces la copa amarga, el vaso ese difícil de tragar, a veces lo primero que hacemos está en nuestra naturaleza es buscar un culpable entre nosotros. Buscar un culpable en aquellos tal vez más allegados. Y si fulano, mengano no hubiera hecho esto o aquello, si hubiera pasado lo otro, esto no hubiera acontecido. Y así buscamos culpables. Pero nos olvidamos de lo principal, que Dios es magnífico. Nos olvidamos que Dios es Salvador de todas circunstancias. Les había recientemente salvado de un ejército que se los iba a tragar vivos. Los iba a devorar, iba a haber gran matanza en aquel lugar. Y en ese aspecto, creo que Mara en realidad es una figura de lo que realmente necesitaba el pueblo de Israel en ese momento. El pueblo de Israel necesitaba ser sanado. Y Dios les lleva a unas aguas amargas que necesitaban ser sanadas. Y esa agua representa lo que es la gran necesidad espiritual, la incredulidad del pueblo de Israel, que necesitaba ser trabajada y necesitaba aprender a confiar en ese Dios que lo había sacado de Egipto y lo había liberado de ese gran enemigo, de ese gran ejército. Mara es también un agua que no sirve para su uso. Israel, si lo hubiera sanado primeramente de todo su mal, aquel que había enraizado por 400 años en Egipto, si no hubiera sanado, tampoco iba a poder ser útil a Dios, para nada. Allí en el versículo 24 de Éxodo capítulo 15,
Éxodo 15, versículo 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Tal nosotros en los tiempos de Mara no utilizamos esa palabra. En los tiempos en los cuales nos llega esa copa amarga para beber, nos decimos: ¿qué hemos de beber? Pero la pregunta es similar: ¿qué voy a hacer? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Se han arrancado los pelos? ¿Le han dicho: ¿qué voy a hacer? Capaz que no. Capaz que no. Dice en el versículo 25 y 26: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Los probó. Qué interesante. Dios está esperando que le reconozcamos. Dios está esperando que en todo momento vayamos a Él y no nos olvidemos de Él, porque ya se habían olvidado. Moisés clama a Dios. Y allí en el versículo más adelante dice, el final del versículo 26, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa. Rafa es la palabra del original. Ahora, lo que debemos notar, cuando llegaron a esa agua, no estaba de casualidad el agua allí amarga. Dice que allí Dios los probó. Dios los probó a ellos. Como ellos probaron el agua y se dieron cuenta que era un agua inútil, que no servía, Dios los probó a ellos. ¿Y ustedes me servirán? Ustedes serán útiles a mí. Aquella agua estaba revelando la verdadera condición espiritual en la cual se encontraba ese pueblo después de aquella euforia y gran victoria. Estaba revelando la condición de su corazón. Y la verdad es que los tiempos amargos, los tiempos de esas copas en las cuales diríamos paso, realmente revelan o prueban nuestra condición delante de Dios. Revelan nuestra condición espiritual y nos dan una oportunidad de desarrollar la fe y apuntalar nuestra confianza en Dios o desesperanzarnos. ¿Qué es lo que hacemos en esos tiempos? Aquella oportunidad sirvió para llamar la atención al pueblo, diciéndoles: han salido de una mala condición, es cierto, eran esclavos en Egipto y ahora están festejando porque todo el ejército murió, y tal vez pensaban: ahora vamos a hacer lo que queremos, vamos a vivir como queremos, porque ya no tenemos enemigos ni somos esclavos, somos libres. Me pregunto si el cristiano a veces no vive de esa forma. Dice: éramos esclavos del pecado, hemos sido redimidos por Cristo, y ahora vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, y Dios les envía la copa amarga, el vaso. No es como queremos, tienes que ser útil a Dios. Y ahí dice que Dios les da los estatutos y los mandamientos, dice, para que los guardes. Dice: bueno, te voy a prescribir la receta, la cual vas a tener que guardar, el remedio para tu vida, para que no seas inútil o inservible o sigas todavía enfermo de incredulidad. Dice: comienza a poner en práctica la palabra de Dios, entonces serás completamente sano. Obedéceme y serás sano, porque yo soy tu sanador. La verdadera enfermedad del alma debía ser restaurada. Israel había estado 400 años, recuerden, cautivo, sin mucha instrucción, sí tenían la memoria de Abraham, Isaac, Jacob, las enseñanzas que transmitieron de generación en generación. Estaba José allí, había estado José en Egipto, ya había muerto, había un nuevo faraón. ¿Quién les transmitía las enseñanzas? Era tradición nada más, que se comunicaban, pero todo eso se iba perdiendo, rodeados de idolatría, rodeados de maldad, rodeados de malos pensamientos, de luchas contra aquellos que los oprimían. No tenían mucha esperanza y necesitaban ser sanados de todo ese mal
espiritual, sino no iba a servir a aquella nación. Un tratamiento, obediencia a los mandamientos y a los estatutos. Dice, por ejemplo, Isaías, les voy a leer el versículo para que vean que no sanó del todo. Hubo después, durante la historia, en varias oportunidades dejó el tratamiento, dejó la obediencia. Isaías, capítulo 1, versículos 4 al 6, dice: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Miren la descripción que Dios hace de su pueblo. No se está refiriendo a sus cuerpos, se está refiriendo a sus almas. Y es muy gráfico. Dice, ¿qué es lo que ve Dios como el sanador? Veo que no hay nada sano, dice, que está todo herido, hay hinchazón, está la llaga podrida. ¡Wow! ¡Qué descripción esa de lo que es la condición espiritual del pueblo! Porque se había alejado del tratamiento. ¿Cuál era el tratamiento? Guardar la palabra de Dios. Buscar a Él, que es el sanador. Cuando pensamos en Jehová Rafa, pensamos en Jehová sanador, automáticamente podemos ir para con nuestros cuerpos. En esos tiempos de afecciones, tal vez respiratorias, de garganta, de gripe, de fiebre, pensamos, Jehová, Dios es sanador. Y oramos, y Dios sana así los cuerpos, porque tiene todo poder, no está limitado a áreas nada más. Pero cuando hablamos de sanador, nos referimos a la verdadera necesidad del hombre, que es la necesidad espiritual. Si solamente pensamos en Dios como aquel que pueda aliviar nuestros dolores terrenales, entonces pensamos en un Dios aspirina, en un Dios que solamente puede cubrir síntomas o cosas exteriores. Pero Dios está interesado en sanar mucho más profundamente todas las vidas. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu vida? Tal vez haya algo para sanar. Algo para sanar del pasado, puede ser. Algo para sanar del presente en relación al pecado. Todo es posible. Algo para sanar en relación a las circunstancias. Dios es sanador de todas esas cosas. Y les digo la verdad, he visto enfermos sanos y sanos enfermos. ¿Sabían eso? Piénsenlo bien. He visto enfermos sanos y sanos enfermos. Esa es la gran realidad de las vidas. A veces hay enfermos por fuera, sus cuerpos, pero sanos adentro, en su relación con el Señor, en su comunión, en su gozo y regocijo. Pero hay otros que están muy sanos por fuera, muy sonrientes, muy campantes, con energías, pero enfermos por dentro. Enfermos espiritualmente, enfermos en su alma, en su vida para con Dios. Y uno se acerca a ellos y se los vemos, bien, fantástico y con energías. Pero cuando abren su boca, uno es así y hay olor a podrido. Y no me refiero porque no se lavaron los dientes. Hay olor a podrido en el alma. Hay olor a una situación interior que no han sanado, que no han podido curar. Cuando el carácter de un hijo de Dios no está en una buena disposición para con Dios, ¿saben que eso se huele?
No físicamente, obviamente, lo aclaro. Pero la podredumbre espiritual se deja ver, como dice en Marcos capítulo 7, cuando el Señor está hablando de qué es lo que contamina al hombre. Dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las envidias, los celos, las detracciones, todo ese tipo de cosas salen del corazón. Y cuando en nuestro corazón no está sanado por Dios, olemos esas cosas, nos percatamos de esas cosas. ¿Qué es lo que sale de tu vida? ¿Saben que del corazón habla la boca? Y cuando tu boca habla cosas que no son conforme al bien de Dios, significa que necesitas ser sanado. Necesitas a Jehová Rafa en tu vida actuando. Ahora, cuando pienso en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, decimos, pero Jesús alivió muchas vidas, muchos cuerpos por ahí. Pero ¿cuántos de aquellos personas que fueron sanas en sus cuerpos realmente fueron sanados? Una mínima porción de aquellos que fueron sanados en sus cuerpos fueron realmente sanados por la verdadera sanidad que ofrece el Señor. Por ejemplo, les voy a leer Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículos 12 al 19. Lucas 17, versículos 12 al 19, dice: Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí tenemos una preciosa ilustración: 10 hombres sanados por fuera. Pero ¿cuántos fueron verdaderamente sanados en su alma? Uno que volvió con fe al Señor Jesucristo y dio gloria a Dios. Dice: tu fe te ha salvado. Esa es la verdadera sanidad. Dios hace la obra, sí la hace, pero Dios prefiere sanar el alma. Los otros fueron sanos porque tomaron la prescripción. ¿Saben cuál era? Guardar y obedecer. Esa prescripción les sirvió para sus cuerpos. Dice, él le dijo: id y hacer tal cosa, ellos lo hicieron, obedecieron, fueron sanados, pero no fueron salvados. Y el Señor vino a salvar nuestras almas. Ahora, ¿cuál era el propósito de todos aquellos milagros de sanidad que obraba el Señor Jesucristo? ¿Cuál era? Sino mostrar que es el mismo Jehová Rafa del Antiguo Testamento, el Señor sanador. O sea, en las sanidades que hacía en los cuerpos, simplemente mostraba por medio de figuras o ilustraciones quién era Él en realidad. Era el Señor sanador, conocido en el Antiguo Testamento. Aquellos milagros apuntaban a que, reconociéndole, hicieran como ese leproso que se vuelve y da gloria a Dios y dice: este es el Cristo. Para eso apuntaban los milagros, a que le reconocieran como el Cristo, el Hijo de Dios, como lo hizo justamente un extranjero, un samaritano que volvió a Dios.
No era el agua que necesitaba ser sanada. No era aquella agua. Aquella agua siempre estuvo ahí y capaz que seguiría estando ahí. Lo que le necesitaba ser sanado era el pueblo de Israel en su incredulidad, en aquellos corazones que habían estado atribulados por tanto tiempo y necesitaban tener una nueva relación con Dios, un Dios salvador, pero un Dios sanador también. Y a veces como creyentes pensamos, es suficiente ser salvo, es suficiente saber que tengo vida eterna, pero también tal vez haya otras cosas para ser sanadas en tu vida, para poder ser útiles a Dios. Como decía allí en Éxodo, en el versículo 27, llegaron luego a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Luego que el Señor los sana, encuentran abundancia. Encuentran aguas refrescantes para sus vidas, agua dulce y agua fresca, pero necesitaban pasar por vara. Y a veces nosotros necesitamos pasar por vara también. Necesitamos tomar una copa amarga para luego poder disfrutar del banquete del Señor, ser sanados. Les voy a leer un salmo, Salmo 147, versículo 1 al 3. Salmo 147. Versículos 1 al 3, dice: Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este es un precioso salmo. Dice, Jehová sana. ¿A quiénes sana Dios? A los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Se refiere a sus almas, a su espíritu. Dice, Él va a recoger a todos esos desterrados de Israel, aquellos tal vez llevados por las invasiones, cautivos, dolidos. Bien, tal vez perdieron sus casas, su familia, su tierra, sus cosas. Dice, yo los voy a sanar, pero necesito que vengan a mí en una condición, quebrantados en sus corazones. Que reconozcan que yo soy el Dios sanador. Pero también, miren el bálsamo que cubre todo. El versículo 1 dice, alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Decía el Nuevo Testamento, que tiene que hacer cantar alabanzas. Las alabanzas son un bálsamo. Las alabanzas, los cánticos a nuestro Dios, realmente son como ese refrigerio. No sé si alguna vez le ha dolido mucho en la cabeza, en los ojos, y se han puesto un paño de agua fría y lo han cerrado. Eso trae gran alivio. No soluciona el problema, pero trae gran alivio. Dice que la alabanza a nuestro Dios es como ese bálsamo, ese ungüento que refresca, que nos calma. Y cuando estamos calmados podemos meditar un poco más profundo en nuestro Dios. Estás afligido, canta alabanzas a Dios. Pero si hay algo para sanar, ve con un corazón contrito a Dios, que Él puede sanar tu corazón. Y me gustaría detenerme solamente en un pasaje más en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 5, versículos 1 al 9. Juan capítulo 5, versículos 1 al 9. ¿Tienen? Dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Quieres ser sano?, le pregunta el Señor Jesucristo. Ahora, ¿nunca consideraron, una pregunta especial para hacérsela a los padres de sufrir, ¿por qué a ese y no a tantos otros que había enfermos en aquel lugar? Porque dice que había una multitud de enfermos, cojos, paralíticos, ciegos. Había de toda índole de enfermedades, una multitud en aquel lugar. ¿Por qué Jesús, que es el sanador, no fue simplemente caminando y quedando automáticamente sanados todos? ¿Por qué? Porque Jesús no vino a sanar nuestros cuerpos. Jesús vino a dar vida a los perdidos en sus pecados. Jesús vino a dar vida espiritual, y la sanidad que obraba era solo en las ocasiones en las cuales podía a través de ella dar testimonio de que Él era el Cristo y el Jehová sanador del Antiguo Testamento. Y sin embargo se detiene allí ante un hombre que no tenía fe, no tenía ni idea de quién era aquel hombre que estaba caminando por allí, porque no le dijo: Señor, si quieres ser sano. No le dijo ni nada de eso, como hay en estas ocasiones, otras oportunidades, otros lo han hecho. Ahora, ¿por qué Jesús lo miraría y se interesaría específicamente por él? La verdad que si lo miramos así, un paralítico en la historia no tiene sentido, pero el propósito de la palabra de Dios es también que nosotros nos podamos identificar con ese paralítico. ¿Por qué digo eso? Porque a veces leemos la palabra de Dios y cada uno se forma sus héroes, sus estereotipos, y dice: yo me identifico con alguno. Medio creidito dirá: con el apóstol Pablo. Otro: yo me identifico con David en los tiempos de la tentación, pero era un hombre con corazón de Dios, conforme a Dios. Yo me identifico con Débora, con Esther, prudente, sabiendo obrar oportunamente. Yo me identifico con Noé, esforzado, obediente a Dios, y así nos podemos generar diferentes estereotipos. O yo me identifico con Moisés, fiel a Dios, pero siempre cargando con la murmuración de los otros. No sé, el que quiera ustedes, pero siempre alguien de los sobresalientes. ¿Y por qué no nos identificamos con este paralítico? Que no teníamos nada, no éramos absolutamente nada y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero hemos sido sanados. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Aquel era un estanque realmente grande. ¿Tiene idea de la dimensión que tenía aquel estanque? Tenía más o menos unos 100 metros de largo, 30 de ancho y unos 3 metros de profundidad. Linda piscina. Era grande. Realmente era casi un monumento a la opulencia. Lo que era aquellos pórticos, aquellas columnatas, aquel lugar tremendo. Sin embargo, sus residentes eran los más necesitados.
los más desgraciados. En tanta opulencia, los más desprovistos de todas las cosas, enfermos y en aflicción, estaban en aquel lugar. Aquel estanque se llama el estanque de Betesda. Si bien existía una, no sé si fábula, leyenda o historia urbana, lo que fuere, tradición, que decía que de vez en cuando venía un ángel y movía el agua, y entonces el primero que se metía el agua era sanado. Estaban todos ahí día y noche expectantes, muchos con sus parientes allí. Lo tenían en la orillita, y el pariente atento se movía el agua, los tiraba al agua, y capaz que más de una vez le pasó, pensaban que se mueve el agua y lo tiraron. O alguno hizo la maga y entonces fueron a la maga como en el juego de mesa y los tiraron todo al agua y no pasaba nada. Un chapuzón de vez en cuando. Pero estaba esa tradición. La Biblia no dice que eso sucediera en ninguna manera. Simplemente dice que todos esperaban ese movimiento del agua. Tal vez había en tiempos de sequía, lo que fuere, movimientos de tierra, había burbujas que salían, subían el agua. Ellos pensaban que era eso. Entonces tal vez el más sano, que sería el más rápido, se tiraba y por la emoción ya se pensaba que salía sano. No sé, estamos especulando, no importa lo que fue el asunto, si era un mito, una leyenda, o era simplemente la gracia de Dios y permitiera que el que tuviese esa fe para hacerlo fuese sanado. No sabemos ni viene al caso tampoco, porque hasta Jesús le restó importancia. Si hubiera sido realmente algo de Dios, Jesús hubiera hecho alguna mención a ello, al agua en ese momento de la sanidad o lo que fuere. Pero se puede imaginar entonces a Jesús caminando entre tantos enfermos, una multitud. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué esperaban ustedes que hiciera Jesús entre tantos enfermos? ¿Qué esperaría un pentecostal? Un padre de sufrir, que lo sane. Eso esperaría que fuera con la mano así diciendo, sean sanos. Como hace el espectáculo así que montan, sean sanos. Jesús no necesitaba hacer eso porque no vino a eso, demostrando entonces que toda religión que ponga su énfasis en eso no puede ser una religión conforme al Señor Jesucristo, porque Él no vino a sanar los cuerpos, sino el alma. Y todos aquellos, presten atención, ya habían escogido una forma de ser sanos. ¿Qué forma habían escogido? El agua. Todos aquellos estaban confiados en su destreza o habilidad para ganar a otro y tirarse primero. O el que más que menos estaba confiado en su pariente que pudiese echarle al agua antes que los demás. O tal vez alguno era pudiente, paralítico, pudiente, de familia adinerada, y estaba pagando a un sirviente para que estuviese atento a todo eso las 24 horas para poder tirarlo allí al agua. Pero todos todavía tenían recursos para quemar en sus vidas antes de quedarse sin otra confianza. Pero allí había un hombre que no tenía a nadie, que había perdido ya la confianza de poder llegar al agua porque era paralítico, y dice, no tengo quien me tire, no tengo quien me lleve al agua, y siempre otro va a llegar primero, y por su forma, su apariencia, no sería la mejor ni la más favorable. Dice, hacía como 38 años que estaba ahí. ¿Imaginan eso? 38 años sin esperanza, 38 años sin contar con nadie que le diera una mano. Este hombre ya no tenía ni esperanza en sí mismo. Y aquel que está falto de toda esperanza es el que más tiene posibilidad de encontrar la gracia de Dios. Y hasta que no soltemos nuestras amarras, las esperanzas que tenemos en nuestra vida, nuestras confianzas en los hombres, y no las depositemos en Dios, tal vez todavía sigamos enfermos, necesitados de la verdadera sanidad que Él quiere hacer en nuestra vida. Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y en el versículo 7 Él dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
No sé si en ese no tengo estaba simplemente haciendo una queja de autocompasión o se estaba quejando de que nadie le ayudaba. No importa. Lo cierto es que no tenía otra forma y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo ese hombre? No dijo, no tengo quien me levante. Creyó. Ese hombre creyó a la palabra del Señor y se levantó y tomó su lecho y anduvo. Ahora miramos la sociedad a nuestro alrededor y vemos como ese tanque, una gran opulencia. Vemos riquezas, vemos estructuras, vemos la IA, que es muy popular ahora, la inteligencia artificial. Vemos tecnologías, vemos avance, pero vemos una sociedad enferma y necesitada y que todavía tiene esperanza en sí misma de decir todavía podemos solucionarlo a nuestra manera. Ahora podemos preguntar hasta la IA lo que tenemos que hacer o cómo va a ser el futuro. Hasta que la IA le diga un día, tiene que morir 2/3 de la tierra, los habitantes para los demás ser sanos, y algún loco le va a hacer caso y se va a generar una tercera guerra mundial para que desaparezca 2/3 de la tierra de los hombres. En esa expectativa de todavía tenemos opciones en nosotros mismos. Así estaba toda esa multitud, con otras opciones. Pero pocos son los que dicen, no tengo más esperanza. Y cuando Jesús le dice, a través del Evangelio, yo sano, son pocos los que están creyendo, que dicen, yo creo, y son sanadas. Ojalá pudiésemos tomar más en serio las palabras del Señor, como lo hizo este paralítico cuando le habló. Y cuando Él nos habla a través de su palabra, tomarlo en serio y hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué enfermedad tenemos que nos atormenta? Y me dirán, ¿ninguna? No sé. Capaz que está el orgullo atormentándonos que nos hace decir que no tenemos ninguna enfermedad que nos atormenta. Nos hace pensar que somos autosuficientes, capaces de nosotros mismos y que no necesitamos de nada ni de nadie. Que no necesitamos ir al Señor Jesucristo quebrantado, que no necesitamos tener tiempo de comunión, de devoción, de alabanza a nuestro Dios. Tal vez haya celos, haya envidias, haya codicia en nuestro corazón, o tal vez la incapacidad de aceptar lo que sucede en nuestras vidas, de aceptar nuestras situaciones. Tal vez eso sea una incapacidad también que necesite ser sanada. La pregunta es en esta mañana, ¿qué parálisis nos confina? ¿Qué parálisis nos confina y nos impide ser un pueblo, un individuo o una familia útil para Dios? ¿Qué enfermedad nos atormenta? Creamos en su palabra. Y si Jesús dice, yo soy perdonador y te perdono, entonces deja tu carga ya. Déjasela a Él. Si Él dice, velemos y oremos, entonces creámosle y oremos y velemos. Si Él dice, somos eternos, busca las cosas de arriba, el verdadero tesoro, entonces ya deja atrás lo terrenal, entierra los temores que a veces traen todas las cosas terrenales que nos rodean. Cuando Dios dice, yo soy proveedor, ese es otro nombre que podemos analizar de Dios. Deja de preocuparte, deja el afán y la ansiedad. ¿Cuántos creyentes son o no son los que sufren amarguras día a día? Se levantan amargados, se acuestan amargados. ¿Cuántos no son los creyentes que sufren rabietas y no saben con quién agarrárselas, como el pueblo se la agarraba con Moisés? Y a veces el primero que golpea la puerta, el primero se dice, hola, ¿cómo estás? Vos mismo. Y ahí se le agarran la rabieta con ese, con prejuicio, con envidia, con celos, con pánico.
¿Cuántos creyentes no son los que sufren todo este tipo de cosas? ¿Saben que la mayoría de estas cosas no salen a la luz? Hasta que llegamos a amar. Hasta que llegamos a ese momento en el cual tenemos que tomar la copa amarga que simplemente revela a través de los síntomas lo que pasa en nuestro interior. En el pueblo de Israel se reveló lo que pasaba. Murmuraron contra Moisés, ya querían volver atrás, no confiaban en Dios. Se reveló incredulidad a Dios. Cuando llegue ese momento, recuerda, ¿quién es sanador? El Señor es sanador. El Señor es sanador. Y después de beber el agua amarga, el Señor nos puede decir, bueno, esto se sana así. Te aseguro que después tendrá otras aguas, otras palmeras, otros oasis para ti, pero tenemos que pasar por ese tiempo para ser sanados. Les leo un último salmo para terminar, Salmo 103, versículos 1 y 2, 2 y 3, perdón. Salmo 103, versículos 2 y 3, o el 1 también. Salmo 103 dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Quién es el que sana todas las dolencias? El Señor. Pero acá menciona un ave, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo se rejuvenece el águila? ¿Alguien sabe? Se rompe el pico contra la roca, se despluma. Queda vulnerable. Entonces se renueva todas esas plumaje y se renueva el pico y se fortalece. A veces necesitamos desplumarnos, literalmente. Necesitamos sacar lo viejo, romper ese pico aguerrido que tenemos como nuestra seguridad, nuestra garantía en nuestro propio yo, y permitir ser renovados y fortalecidos con nuevas fuerzas. El Señor es sanador. ¿Saben que lo más fácil en la vida es quejarse? Se ha dicho que el pueblo uruguayo siempre es quejica. No importa lo que se diga, lo que se haga, siempre va a haber una queja. Siempre. Ahora, por ejemplo, bajaron los combustibles. ¿Quién no se quejó y dijo, pero 0,5 pesos? Todos nos quejamos, decimos, pero ¿cómo bajan el combustible y suben los boletos? O sea, siempre nos vamos a quejar de lo que sea. Es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando aprendemos a mirar hacia Dios y dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios, nuestra queja se transforma en alabanza. Nuestra boca se llena de risa y nosotros nos regocijamos en Dios. Recibimos todo de Dios sin merecer nada, como ese paralítico. Cuando crean que no tienen nada, entonces alaben a Dios y búsquenle, porque Él es sanador de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana, nos regocijamos en ti, oh Dios. Tú eres santo, tú eres fuerte, tú eres magnífico en todas tus obras, oh Dios. Y Padre, aún si nos toca en esta hora beber una copa amarga, permítenos, oh Dios, encontrar la dulzura en tu palabra, en tus estatutos, en tus mandamientos para deleitarnos en ellos y cambiar nuestra circunstancia en baile, en regocijo, en alegría, Dios. Llévanos a las verdaderas fuentes de las aguas, llévanos a los oasis de tus palmeras, oh Dios. Llévanos a esos tiempos de refrigerio en tu presencia. Sánanos, oh Dios, en aquello que necesitamos ser sanados.
Sana a los que están aquí, Señor, sentados, a los que escuchan el audio, a las familias aquí representadas, oh Dios. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.